Pablo Rasti, que le digo buen día por la mañana cuando va como anda que... ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Ivana? Bien, lo dejé escuchar, Yo también me dejé de escuchar. porque la apagué. ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Está fresco afuera? Más o menos. Sí, sí. Usted es friolento. Está fresco afuera. Nos vamos a poner a hablar un poquito, lo charlamos fuera de micrófono, la sucesión de hechos bochornosos a partir de las denuncias en el Super 2000, la llegada de bromatología, el proceder de bromatología, la modificación del proceder de bromatología de la mano del director de Medio Ambiente y la firma a cargo del Super 2000 que lanzó un comunicado y apuntó contra el municipio cuando tiene mercadería vencida, al grito de que no sabe dónde ponerla. Bueno, acá el teléfono y preguntá. Mira, Una sucesión de hechos bochornosos tuvimos. Sí, no, ni hablar. Hay dos cosas interesantes para analizar. Una que tiene que ver con este comercio. Yo recuerdo cuando estuvimos en la gestión, el área de bromatología estaba a mi cargo. Y yo personalmente participé de una visita que hicimos a ese súper y también decomisamos mercadería vencida en varias oportunidades. ¿Estamos hablando? Año 2013, 2014. Estamos en 2023. Bueno, el procedimiento es sencillo. Mercadería vencida se incauta, se retira de la góndola, se decomisa y se envía, se destruye, digamos, no se puede utilizar para ningún destino. Así es sencillo el procedimiento. Y obviamente hay también que puede ocurrir que a lo mejor la persona que tiene este supermercado se le haya pasado, pero cuando ya es reiterado, claro, y cuando son muchas las mercaderías, o sea, cuando tenés todo tipo de mercaderías vencidas en la góndola, ya da para un acta de infracción y que tiene que pasar al juzgado de falta para que aplique la multa correspondiente e incluso cualquier otra notificación que deba hacerse, que pueda hacerse a organismos a lo mejor provinciales. En aquel momento, una de las cosas que detectamos que estaba mal y que a veces los diferentes comercios lo siguen haciendo es fraccionar ciertos productos, lácteos, fiambres y demás, fraccionar y envasarlos de manera casera, sin fecha de elaboración y obviamente sin fecha de vencimiento, lo cual es absolutamente prohibido. Bueno, todo eso lo incautamos. Yo veía que en este procedimiento que hace bromatología, hasta que incauta la mercadería, hasta ahí procedió bien. Sí, correcto. Siento que había mucha mercadería en mal estado. Lo que hicieron fue anoticiar al juzgado de falta y proceder a una clausura preventiva porque, digamos, lo que yo te decía, o sea, la sanción tiene que ver con quizás más de una vez que haya ocurrido esto, que por ahí nosotros no lo sabemos y sí la bromatología lo detectó, más de una vez que ha ocurrido esto, o la cantidad de mercadería incautada. El tema es que después bromatología no procedió con la destrucción de la mercadería. Y lo peor es que yo creo que el gran problema que tiene esta gestión es que tiene muy poco claro los roles que tiene que cumplir cada área. Entonces se mete la gente de medio ambiente cuando no tiene nada que ver. Incluso vos fijate, la gente de medio ambiente, digamos, no sé si hoy es director, subsecretario de medio ambiente, está por debajo del Chiminelli, que es ese nombre raro que tiene. No, sí, pero ¿qué tiene que ver? No, pero te quiero decir, vos fíjate la mezcla de roles y de quién dependen. O sea, con razón funciona. No tiene ni la menor idea de lo que está ocurriendo en el área, pero sin embargo es el jefe. De todos modos, hago un parate. El director de Medio Ambiente, Marco Pinto, sí, fue entrevistado y dijo que bromatología no tenía por qué comunicarse con él.
Y a mí me llama poderosamente la atención esa frase, porque si bromatología está enterrando aceite, cuando sabemos que 1 litro de aceite contamina 1000 litros de agua, si la persona de bromatología no sabe qué tiene que hacer, lo primero que tiene que hacer es llamarlo al director de medio ambiente. ¿Dónde llevo esto? No es tan complicado. Pero digamos, no lo tenés que hacer en cada oportunidad que vas a decomisar una mercadería. Eso es un mecanismo, un protocolo que ya tiene que estar absolutamente aceitado desde el inicio. O sea, cada vez que se incauta mercadería y se manda a destrucción, bromatología tiene que saber concretamente qué tiene que hacer con esa mercadería. No tiene que llamarlo en cada oportunidad, Marco Pinto, che, ¿qué hacemos con esto? No, ese es el tema, que no tiene ni idea. Hay una pregunta acá que es muy verdadera y que creo que nadie la pensó, y es ¿y a los empleados quién los defiende? ¿Por qué a los empleados quién los defiende? O sea, ¿en qué sentido? Y cuando cierra el supermercado, se supone que siguen cobrando. Sí, o sea, digamos, no se suspende. Vos estás aplicando una clausura que sería, digamos, una medida penal, si se quiere, a lo que es la habilitación municipal. Vos le estás impidiendo abrir por un periodo de tiempo determinado, porque tampoco las clausuras es que son indefinidas. Se dispone, de acuerdo al código infraccional, la cantidad de días que corresponda. El empleado, en ese caso, puede o no concurrir a trabajar, pues no sé si tendrá algunas otras tareas adicionales que hacer, puede trabajar en el depósito, lo que disponga, en este caso, el dueño del supermercado, pero no se suspenden las obligaciones laborales. Entonces, el empleado cobra igual, bien, el mes, pues no tiene nada que ver. E incluso tampoco se le puede, a ver, yo acá voy a tratar de ser cauto, digamos, o sea, sí, tampoco le podés aplicar la culpa a, supongamos que haya una persona que se dedique a controlar la reposición y que esa persona sea un empleado. En todo caso, lo llamará al dueño del supermercado y decir, che, fíjate, porque se te pasó todo esto. Pero conociendo el supermercado del que estamos hablando, yo te puedo asegurar que no tiene nada que ver con los empleados, es una práctica habitual. Lo sé. Y no tengo ningún problema de decírselo porque en ese momento se lo dije personalmente. Lo sabemos. Y lo volví a poner en la góndola. Lo sabemos, sí. Sí, de hecho el planteo que hace es como muy, decir, ay Dios mío, en vez de aclarar, oscurece el señor, diciendo que, bueno, que sí, que hay mercadería vencida, pero que da las fechas de vencimiento que estaban en góndola, o sea, estaba vencida, se reconoce que estaba vencida, pero dice que cuando llaman a bromatología no le explican dónde lo tienen que tirar. Mira, hay cómo nos toma el pelo, ¿no es cierto? Hay incluso también una confusión bastante importante en lo que tiene que ver con las responsabilidades de cada persona. O sea, un comercio que comercializa mercaderías, en este momento, sí, para consumo, tiene que también saber que aquella mercadería que está en mal estado, que están vencidas o lo que fuese o que se hayan dañado, le corresponde la disposición final de esa mercadería a él, no al Estado. Porque a veces, porque a veces una mala costumbre que tiene la mayoría de los comerciantes de Chacabuco y las empresas es levantar el teléfono a que le resuelvan el problema. Las empresas tienen la obligación de disponer finalmente de lo que sean residuos no domiciliarios, residuos asimilables a los industriales, pero que no son industriales. La disposición le corresponde a la empresa. El comercio tiene que disponer y con los años que hace que está, tiene que saber dónde poner cada cosa. Lo que pasa es que muchas veces, ¿qué hacían? Levantaban el teléfono, bromatología, tengo tales mercaderías, como que la habían retirado de la góndola, o sea, no estaban dispuestas para la venta, pero lo tenían en un costadito ahí en el depósito. Pásenla a buscar. Y como que bromatología tenía que hacer cargo de la disposición de esa mercadería. Eso es una práctica, te puedo asegurar que habitual, pero es una... no tendría que ser así. O sea, cada comercio tiene que ocuparse de su residuo, de su mercadería en mal estado o lo que sea. No le tiene que pedir al Estado que se lo resuelva. Sin embargo, hace años que viene sucediendo, algo que tendría que cambiar.
porque si no cada vez le pedimos más cosas al Estado. Que además el Estado muy claro no las tiene. Bueno, en este caso, la gestión actual seguro que no la tiene clara. En ese sentido, para nada. Ya te digo, o sea, primero la mezcolanza que hace de áreas que intervienen en un hecho determinado, y después empieza toda esa confusión porque no se sabe quién es el que... Cuando Juan Pablo dice esto es que al supermercado fue bromatología, policía municipal, policía de tránsito y defensa civil. Es como que demasiado, es mucho. Que fuera, no sé. Sí, es mucho, como que no sabían ni qué hacer. Estaba la policía de Juan Flores, que es supuestamente la que se tiene que ocupar del tránsito, con la camioneta cargando las botellas de aceite. Que después van a tirar en el corralón. Tiene unidades como para hacer el decomiso. Depende, Juan, depende. Yo cargué dos, en este verano que pasó, cargué 2 perros de la calle, bastante agresivos en el auto. Me encomendé al señor, iba así en el volante, los tenía atrás y no tenía ni una correa para agarrarlos cuando los llevé. Bueno, yo lo que quiero decir es que sí. Por lo menos deberían estar. En su momento había 2 camionetas, no me acuerdo si eran exactamente Peugeot Partner, eran camionetas que estaban dispuestas para eso, se utilizaban fundamentalmente en lo que era toda los recorridos que hacían los inspectores de bromatología para hacer las inspecciones que se hacían durante la mañana y durante la tarde. Bien. No obstante, en ese momento ya eran pocas unidades y cada vez que había, por ejemplo, como mencionaba recién, algún perro agresivo, en esas mismas camionetas el personal en este caso sería de guardería o de zoonosis, iba y reducía al perro de la manera que tenían que agarrarlo con un lazo y alguna cosa así, lo llevaban a lo que era la guardería canina. Que obviamente, yo voy a ser autocrítico, la guardería canina estaba muy lejos de ser lo que tendría que ser, pero claro. Bueno, era más o menos lo que había, y a ese perro se lo destinaba allá, bueno, se lo alimentaba como debía ser, pero no era el lugar ideal. Igual en la calle tampoco correspondía que estuviese. Si era agresivo, no tenía que estar. Pero digo, más allá de todo, de la sucesión bochornosa de acontecimientos que sufrimos el viernes y que vimos, qué lejos que estamos de ser una ciudad que comprenda el medio ambiente y que lo cuide, ¿no? Mira, lo principal, medio ambiente tendría que ser, alguna que otra vez lo hemos hablado muy por arriba, pero yo te menciono siempre que el medio ambiente tendría que ser una prioridad. Estamos en una etapa del ambiente en que necesita que se modifiquen ciertas prácticas de manera radical porque y urgente, porque no da para mucho más. Nosotros en su momento intentábamos generar una piedra fundacional en lo que tenía que ver con la erradicación de basural a cielo abierto. Entonces, si vos destinás fondos para hacer una planta de clasificación de residuos y lo primero que intentás hacer es clasificar los residuos desde su origen en el residuo reciclable del que no es reciclable y haces ese esfuerzo, la gestión que viene, en 7 años volvió todo eso para atrás. Y lo que debió hacer esta gestión es durante estos 7 años, más que vender humo, es tratar de resolver esa cuestión que era fabricar, generar un relleno sanitario para la disposición del residuo que no es reciclable. Hoy te diría que hay más o menos una cierta uniformidad de lo que tendría que ser el criterio de cómo disponer finalmente los residuos sólidos urbanos. Esta gestión, nosotros habíamos ido con la planta de clasificación y con el tema del relleno sanitario en un sentido. Esta gestión empezó ya dando vuelta a la página y queriendo modificar ese sentido cuando ya se habían hecho inversiones importantes en ese sentido, como si la tuviese recontra clara y decir, bueno, tenemos que ir para otro lado.
resulta que no fue ni para ese otro lado, ni volvió sobre los pasos, ni modificó absolutamente nada. Simplemente hoy te diría que lo dejó sin funcionamiento. Hoy no funciona la clasificación. La clasificación tendría que hoy ser algo habitual en tu casa, que vos tengas dos bolsitas, una para el reciclado, pero para nosotros el reciclado y otra nosotros para lo el separamos y ellos lo juntan. Entonces, 7 años desperdiciados en ese sentido. El basural, hay imágenes hoy, tenés la posibilidad de acceder a la tecnología, de meterte en Google Earth y ver para atrás, poner el año, no sé, 2000 a la fecha, y el basural municipal, el basural de cielo abierto, ha aumentado de tamaño todo el tiempo. Y el periodo en el que más ha aumentado el tamaño es el periodo en el que está Iola como intendente. Yo lo único que digo es que cuando vi el pozo en el Corralón y todo el aceite de 5 litros, las botellas están metidas ahí adentro, dije, es un resumen perfecto, una metáfora espantosa de una manera de gestionar. Mira, yo te digo una cosa, por ejemplo, en un momento pasaba una empresa, que ahora no me voy a acordar el nombre de la empresa, que nosotros habíamos logrado que viniese todas las semanas a retirar el aceite usado de los diferentes comercios que hacían comida, qué sé yo, de un restaurante, una roticería, etcétera, etcétera. Se había hecho una convocatoria pública y la gente iba a la secretaría y se anotaba. Entonces, básicamente lo que hacías es rellenabas una planilla donde decías el domicilio y demás, y más o menos qué cantidad de aceite consumías durante la semana y cuánto tenías que disponer finalmente. Esta empresa lo pasaba a buscar de manera gratuita, es más, se pagaban por litros unos centavos y todo eso, digamos, se hacía un cierre mensual y todo eso iba a parar a entidades benéficas, digamos, no es que el comerciante cobraba de eso, o sea, lo donaba, la empresa pagaba tantos centavos por litro y iban a una entidad benéfica. Lo cierto es que ese aceite usado se utilizaba como combustible, o sea, se reciclaba de alguna manera para utilizarlo como biocombustible. Bien. Entonces, este aceite que ni siquiera había sido usado, tranquilamente, pues, si tuviesen el mismo contacto que nosotros generamos y durante 4 años funcionó perfectamente. O uno nuevo, no importa, pero que funcione. Pero quiero decir que esas políticas hay que continuarlas. Yo me gustaría que alguien lo entreviste alguna vez. No te digo a Marcos Pinto porque no está desde el principio de la gestión, pero ¿por qué lo hizo en su momento, no sé, Pablo Atencio? ¿Por qué dejaron de hacer ese tipo de cosas? Es más, en su momento también habíamos empezado y también había una empresa para empezar a registrar los diferentes talleres mecánicos, porque la peor de todas las aceites es el aceite de motores, porque ese tiene, proviene del petróleo. En cambio el aceite de consumo humano es un aceite vegetal. Son dos cosas totalmente distintas. El grado de contaminación que genera una y otra es, pero exponencial la diferencia. Entonces, pero ahí tampoco se avanzó. Y te puedo nombrar esa. No, sí, nos detuvimos, ahí nos detuvimos. Otras cuestiones que tienen que ver con inicios de políticas públicas, que nosotros las empezamos porque era el momento. Te diría, de los años 90, 2000, pongámosle como límite hasta a la fecha, ha habido infinidad de congresos mundiales que tienen que ver con el medio ambiente y hay que empezar por cada distrito. Entonces vos decís, bueno, Chacabuco, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que erradicar el basural de cielo abierto, tenemos que reciclar, tenemos que generar la disposición final de un montón de residuos que son altamente contaminantes de la manera en que se hace en todos lados. Sin embargo, en Chacabuco estamos, pero incluso muy atrás con respecto a vecinos, a localidades vecinas, con respecto a Chivilcoy, con respecto a Junín, con respecto a Salto. En todo. Entonces, eso es lo preocupante. Porque después escuchás al intendente que dice que por poco es una ciudad modelo. No son modelos. No lo dice más.
No lo dice más. Lo que decía es que él no entendía por qué nosotros no defendíamos Chacabuco y siempre decíamos que Chivilcoy y Junín era mejor. ¿Por qué Chacabuco? Porque Chivilcoy y Junín funcionan mejor. No es que lo decimos de reventados, es porque vas a Chivilcoy y decís, tiene ay Dios, vas a Junín y decís, ay Dios, ¿a qué millones de años luz que estábamos nosotros? Y estamos en 50 kilómetros. Lo que pasa es que lo que más bronca te Cópiate. lo que más bronca te da es que, digamos, creo que la mayoría de la gente no está trayendo un ejemplo de una comunidad noruega. No, está trayendo el ejemplo de Junín, que está a 50 kilómetros. Es lo que te estoy diciendo. Y está trayendo el ejemplo de, en este caso, de un intendente que en Junín era del mismo, digamos, era el mismo palo que Ayola. Entonces, si lo pudo hacer Petreca en Junín y él no lo pudo hacer, quiere decir que el inútil es él. Sí, para no, hablar mal y pronto, sí, la falta de voluntad es terrible. Y por último, para cerrar, tu mirada de lo que pasó el sábado, si te lo esperabas, de lo que si te parece que se tardó demasiado y a quién se puso, si te parece que va a poder con la labor encomendada. A ver, mi mirada es la siguiente. No sé qué habrán hablado hace un rato con Elisa, porque digo, muchas veces a mí me gusta hablar Eli dice que es un problema político y me gusta hablar de economía. A mí me preocupa que ya hace un tiempo... Eli dice que es un problema político más que nada. Sí, pero digo, a mí me preocupa que hace un tiempo el ministro de Economía volvió a tener protagonismo como en los años 90. Un protagonismo que no debería tener, porque lo que tiene que gobernar los destinos de la Argentina es la política. De hecho, nosotros cada 2 años votamos por dirigentes que nos representan y yo no recuerdo ninguna boleta en la que haya aparecido como cargo electivo el de ministro de Economía. Entonces a veces me resulta demasiado antipático que un ministro de Economía tenga ese perfil, un perfil tan alto, un perfil de bueno, El Salvador. Lo tiene cuando la política no funciona. El Salvador y demás. Entonces, y me preocupa cuando un presidente delega muchas de sus funciones, responsabilidades, te diría, en un ministro y no toma a su cargo la dirección de la política económica. En este sentido yo quiero rescatar, por ejemplo, la figura de Néstor Kirchner. Fue todo lo contrario. Una de las primeras cosas que hizo fue decir, bueno, acá el presidente soy yo, la política económica, la política exterior, la política hacia adentro, la política social y demás, la defino yo. Con mis ministros, que son mis asesores, pero la defino yo. Entonces, ahí la cosa es distinta, porque después el que recibe las críticas y demás es el presidente. ¿Y tiene fortaleza política o no? El presidente. Los ministros puede ser Juan o puede ser Pedro. Porque si en definitiva va a hacer lo que yo digo que haga, es indistinto que sea Juan o Pedro. Total. Acá fuimos a buscar a un ministro con expertise, un ministro con capacidad, un ministro que de alguna manera viene de la escuelita clásica, viene de dar clases en Columbia, Entonces, hay ciertas presiones que el ministro dice haber padecido, dice haber sufrido, que yo no me las creo, porque antes de asumir no sabía que iba a tener ese tipo de presiones. Hoy cuando negocias un acuerdo como el que se hubo que negociar con el Fondo Monetario, está sujeto a ese tipo de presiones, internas y externas. No vamos a ahondar hoy porque necesitamos todo un día para hablar del tema. El ministro no sabía que formaba parte de un gabinete que es un gobierno, pero que a su vez está compuesto por una coalición de gobierno, donde hay ciertas... entonces va a haber opiniones dentro de ese gabinete diferentes a la de él. Entonces yo lo que digo es, esa responsabilidad que se le dio a este ministro, algo más para hablar con nombre y apellido, era la de generar, a partir de lo que le indicara el presidente, ciertas políticas económicas o ciertas decisiones de política económica.
sujetas a críticas, sujetas a resultados a veces no deseados de lo que vos planteás. Porque no nos olvidemos que la economía no es matemática. No. La economía es una ciencia social como cualquier otra. Por eso me molesta tanto que hoy los ministros de Economía asuman un rol, parece como de superministros, cuando no lo deberían. Y son muy erráticos, como son sumamente erráticos los que critican, porque los que están en la vereda de enfrente y se ponen a analizar y dicen, no, habría que hacer esto, te tiran una batería de medidas, cuando después resulta que las aplicas no funciona ninguna. Entonces, si hoy yo te dijera cuál es la ciencia que más se equivoca en la actualidad, en economía, evidentemente. Bien, y a porque no pega una. ¿Y a Batakis cómo lo ves? A mí lo que me gusta de Batakis es que es una ministra con otro perfil. Es una ministra con otro perfil, lo vas a ver enseguida. Le ha tocado formar parte de gabinetes en los cuales el que conduce o el que define las políticas económicas es el ejecutivo, y ella asume ese rol y lo acepta y lo ejecuta. Hoy la solución no es Batakis, porque si no es como si al mundial vamos a ir a ganarlo solamente con Messi. No, tiene que haber un equipo de gobierno, un equipo de gestión y una coalición de gobierno que apoye las medidas que se toman políticamente. ¿Por qué? Bien, pero porque más allá de que Elisa diga, por ejemplo, que es un problema político, siempre es político. Siempre es un tema político. No, pero es importante que una persona dedicada a la economía diga que esto principalmente es un problema político. Es que siempre lo es. Nunca es un problema económico. Pero las medidas que se toman en un gobierno son siempre de tipo, son políticas. Está bien, pero también es político el problema que tienen Alberto y Cristina. Eso también nos rompe a nosotros, nos parte al medio como ciudadanos. Eso forma parte de esto último que me gustaría decirte. O sea, a mí lo que más me molestó de la salida de Guzmán es que una persona que asume un rol tan importante tiene que saber que ahí no hay cuestiones personales. Total. Entonces, cuando él debía irse, si es que la decisión era que se fuera, tenía que irse con el perfil más bajo posible para evitar lo que sucedió en definitiva. Eso de irse y hacer un tuit haciéndose el patriota o diciendo tal cosa o diciendo tal otra no tiene sentido. Porque ¿sabes qué pasa? Que después las repercusiones en la economía doméstica, en la economía de todos los días, la que nos atraviesa a nosotros, son muy graves. Y ellos no se hacen responsables de eso. Entonces, irse con bajo perfil, de la manera más ordenada posible, porque en definitiva, ¿qué es? Un cambio de ministro. Claro. O sea, acá estamos en una Argentina donde el cambio de ministro hace un despelote en los mercados. Terrible. ¿Por qué? Bueno, porque los medios de comunicación colaboran muchísimo para que eso pase. Sin duda, Están pero esperando para hacer una carnicería. También tenemos un grado de histeria muy importante. Sí, y de egos de los sectores, funcionarios terribles, perdón. Y egos de funcionarios terribles. Que si está tal es una cosa, si está tal otra es otra. Terribles. Concuerdo con vos. Entonces, acá la cuestión es, si vos tenés bien clara cuál es la política económica que hace, ¿qué importa que sea Juan, Pedro, Mengano, Sultano, que sea? Si son todos tipos que de alguna manera pasan la preselección de ministros con cierto grado de capacidad como para estar en ese lugar. O incluso, te diría más, el Ministerio de Economía tiene 500 empleados que forman parte del equipo del Ministerio de Economía. El ministro es el ministro, pero hay muchísimo gente técnica que forma parte del equipo económico. Entonces la cuestión es la política económica que se le imprime. Después el ministro es lo de menos. Entonces que salga un ministro y que el dólar se dispare 40 pesos, no tiene sentido. Forma parte de esta locura que se ha fabricado desde todos los sectores. Desde todos los sectores. En el cual todos tenemos que asumir un rol. Porque si queremos salir adelante, tenemos que asumir un rol de responsabilidad. Total. Un rol de responsabilidad desde el empresariado, desde los gremios, movimientos desde los sociales, trabajadores, de los medios de comunicación. Porque si no, en Diario de Radio hay una nota que habla justamente de eso, de cómo han colaborado todos esos sectores para que durante un fin de semana Argentina se vuelva invivible.
Pero además molesta que venga, no sé, un comerciante ahí apoyadito en la escoba a las 7 de la mañana cuando se pone a barrer la vereda, diciendo no, porque esto, porque el otro. Y el tipo a los 2 minutos está remarcando, porque subió el dólar blue, está remarcando el 10% de una mercadería que no tiene nada que ver con el dólar. Entonces, a ver, asumamos las diferentes responsabilidades que nos corresponden. Pero obviamente muchas más responsabilidades tienen aquellos que tienen cargo de dirigencia. Un ministro de Economía, irse y hacer una cartita para no sé quién, como si fuese, viste, cuando te vas no sé, a colgar de una planta y dejar la cartita para... No, no sirve eso. No sirve. ¿A quién le sirve? Simplemente para los medios, para que el otro día haya un ruido tremendo. Entonces esa es una irresponsabilidad que no tolero a esta altura. Está muy bien, como ciudadanos tenemos que decir basta las estupideces, urge. Como siempre, muchísimas gracias, Juan. 21 minutos pasan de las 11 de la mañana, pasó Juan Pablo Rasti en Kilómetro Cero.